Buenas noches, estamos otra vez en esta buena costumbre de encontrarnos los domingos a la noche acá en A24 en RM. Volvimos al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados. Estamos con el presidente de la UCR, diputado nacional, exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Romina? ¿Qué tal? Arranqué tuteándote y ya perfecto. está, ya no doy marcha atrás, ¿vale? Excelente, vale, mucho. Te quería preguntar, en una semana, por supuesto, absolutamente compleja, donde fue muy requerida y empezó a ser más requerida la opinión, me parece, de la oposición, ¿qué fue lo que les pasó en este sentido? Cuando estaba gestionando Mauricio Macri, la presidencia de la Nación, se quejaban de que no los convocaban a la mesa, que no los escuchaban lo suficiente. Ahora está Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner y no los convocan al diálogo, tampoco parecen muy interesados en la opinión que puedan tener. ¿A qué adjudicas este desinterés? Porque ya fue parte de una gestión en la que ustedes participaron y ahora como oposición. ¿No los quieren escuchar? Yo diría que en general estamos teniendo una tara de no querernos escuchar, ¿no? En general, todos, ¿no? Poca tolerancia al que piensa distintos. Pasaba antes y pasa ahora, ¿no? No creo que sea... ¿Pero vos coincidís conmigo en esto, digamos? Sí, que hay poca vocación de, más que de diálogo, de escucharse, ¿no? Porque pero para dialogar primero hay que escucharse, hay que tener, sí, creo que sí. Ahora, la Argentina está sufriendo un deterioro social importante, derivado de un deterioro económico, y no veo otra fórmula que no tratar de confluir en programas comunes, y no veo otra forma de llegar a ese lugar si no es escuchándonos, dialogando y buscando esos lugares comunes, ¿no? Es decir, restablecer la moneda, por ejemplo, que es algo que es habitual por lo menos en la última década. Inflación, deterioro de nuestra moneda. ¿Cómo se hace? Bueno, hay fórmulas. No es que somos uno de los pocos países que tiene inflación, uno de los pocos. Pero Alfredo, a ver, te pregunto lo siguiente. Yo desde que soy chiquita, probablemente muchos de nuestros oyentes vienen escuchando que hay que hacer un gran pacto nacional, la Moncloa, la Moncloita. Nunca termina sucediendo. Y quizás no ha habido convicción, ¿no? Y por eso no se ha logrado. Y también creo que no nos hemos escuchado lo suficiente. Y creo además que el signo de estos tiempos, ¿no? Hay una chatura generalizada en la dirigencia política, sindical, empresaria. Esa chatura hace que las deliberaciones sean muy malas, es decir, cualquiera dice cualquier cifra, en general, en líneas generales, nadie se asienta en sus hipótesis en cifras, generalmente dice... Vale que le pinta nada vale más. Cualquier cosa. Cualquiera dice cualquier cosa, y cuando tiene una cifra, la chequeás y de cada 10 veces, 7 está equivocada, ¿no? O sea... Ahora, ¿esto vale para Macri cuando sale a hablar ahora, o vale para Alberto Fernández? Yo creo que vale para son los signos de estos tiempos, ¿no? Poca profundidad, y esto requiere mayor profundidad en la deliberación, requiere solvencia técnica en las cosas que hay que hacer en materia económica, en materia social, y eso requiere gente bastante más preparada de la que estamos teniendo en la dirigencia política, en la dirigencia empresaria, en la dirigencia sindical, pero no vamos a llegar a eso, no vamos a mejorar la deliberación pública si no nos lo proponemos, y cada uno, nadie tiene rechazo, no hay un chequealo.com de cualquier bolazo que cada cual diga, nunca la deliberación va a mejorar los estándares de debate público. Hablabas recién de unos tiempos muy complicados. Esta semana fue particularmente complicada con los dos desalojos, digamos, que pusieron en el centro de la escena el tema de la usurpación y la toma de tierras, Guernica, por un lado, Entre Ríos y el campo de los Echeverría, que fue tan público, por el otro, y dijiste algo así como vinculado a las tierras, que este gobierno ampara a los delincuentes. ¿Crees eso? Bueno, quien toma el derecho de propiedad es uno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Quien toma una propiedad
que no es suya, comete un delito, ¿no? Y el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires han tenido actitudes por lo menos ambiguas o confusas. Pero a ver, cuando vos decís esto, ampara a los delincuentes, ¿es lo mismo Bernie que Larroque, que Kicillof, que el propio presidente, que Frederick? Digo, ¿todos amparan o hay sectores del gobierno que amparan? No, bueno, justamente, son dos preguntas. Déjame terminar la primera. La primera es un gobierno que tiene, que genera confusión. Hay funcionarios, dos funcionarios, secretarios de Estado, que estuvieron en los terrenos de Echeverre. Estuvieron, objetivamente. Visitaron los que tomaron ese lugar. En Garnica hay funcionarios acusados por Bernie, entre otros, dijo, los ha promovido gente del gobierno, dicho por Bernie. Todas esas versiones generan confusión, Ahora, a mí me parece que lo que está confuso es cuál es el programa del Frente de Todos. El Frente de Todos tiene un programa político muy claro, creo yo, que es concentración de poder, tener a todos agarrados y comiendo de su mano, gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, municipales, sector privado. Pero tiene un segundo punto ese plan político. ¿Cuál es? Ese plan político es mantener la unidad de Frente de Todos a como dé lugar. Y ese mantener la unidad incluye adentro lineamientos muy disímiles. Conviven el que toma las tierras, como Grabois, con sectores del gobierno que rechazan ese tipo de acciones, como Vilma Ibarra, como la ministra de Justicia, que es evidente que no están de acuerdo con la toma de tierras. Conviven posiciones tan distintas, pero privilegian estar unidos. Y eso, por momentos, lo que hace es generar una falta de expectativa, de rumbo en el gobierno, ¿no? Pero Alfredo, no quiero dejar de lado lo que recién remarcabas, que el gobierno tiene prácticamente como rehén a todos los sectores. ¿De qué manera? Bueno, ¿pero es esto lo que estás diciendo? Tal cual. Son rehenes. Sí, ¿en qué punto? En primer lugar, la Argentina entró a la cuarentena. Primero, esto ya ocurrió en el gobierno de Cristina. El gobernador Scioli de la provincia de Buenos Aires, los 8 años, tenía que venir a pedir recursos al gobierno central para pagar sueldos los 12/13 con el aguinaldo, los 12 meses del año. Eso ocurrió y ocurría en los 8 años de Cristina. En el gobierno, en la actualidad, cuarentena de por medio, nosotros entramos a la cuarentena sin ahorro, público ni privado. Entramos con una moneda muy deteriorada, es decir, prácticamente sin moneda, y entramos sin financiamiento. Financiamiento genuino, cuando hablamos de financiamiento genuino, omitimos la emisión de dinero. Pero la verdad que la única fuente de financiamiento concreta que tiene la Argentina es emisión de dinero. En el gobierno, la única herramienta que tienen es emitir dinero. Esa emisión no la coparticipa las provincias y municipios. Lo que coparticipa es la recaudación. Y la recaudación cayó. Pero sí que esto es intencional, digamos. La cuarentena, la pandemia no es intencional, está clarísimo. No, intencional esto de estar teniéndolos comiendo de la mano por necesidad, digamos. Por supuesto. Salvo es un plan un poco maquiavélico, ¿no? Bueno, es un plan de gobernabilidad que ya aplicó el kirchnerismo en los 8 años anteriores, ¿no? Funciona con presión. En la actualidad está funcionando así. O todos los gobiernos provinciales están de acuerdo en los lineamientos del gobierno nacional y sin embargo apoyan porque la caída de la recaudación hizo que todos los distritos entraran en déficit, todos,
prácticamente hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se les Pero cayó la Alfredo, pelota. entonces no dirías que volvieron mejores, volvieron iguales. Volvieron iguales, y es un gobierno peronista, es un gobierno kirchnerista revestido de peronismo, ¿no? Es un gobierno kirchnerista, ¿no? ¿No crees que este es Es difícil defender. un peronismo? ¿No crees Sí. que este sea un gobierno peronista? Eso me llama la atención de vos. Yo la verdad que no creo en la grieta peronismo-antiperonismo en la Argentina, mucho menos ahora. Yo creo que hay una grieta entre la gente que trabaja, produce, crea riquezas, hace esfuerzo, tiene valores de mérito, de cultura de trabajo, y un sector que lamentablemente por las recurrentes crisis económicas está más dependiente de la dádiva estatal. Esos dos sectores es la verdadera puja de la Argentina, y en el productivo y demás, hay radicales, peronistas y gente que no tiene. Y en este prácticamente lo representa el modelo kirchnerista, ¿no? El peronismo en líneas generales en la historia representó a los trabajadores organizados en los sindicatos y a los trabajadores, o algunos sindicatos, por supuesto, pero... Entonces, si yo te escribo, a ver, Alfredo Cornejo, con la experiencia que tenés, te escribo, bueno, entonces el peronismo representó históricamente a los trabajadores, el kirchnerismo estaría representando hoy a los sectores acostumbrados a vivir del Estado, que en algún momento lo llamaste parásito. Más parasitario. ¿Firmaría? Sí, yo creo que sí.